En este segmento Entérate, Salud es Vida. Y tenemos a la doctora Biaris, quien es psiquiatra y terapeuta familiar y va a compartir con nosotros un tema muy interesante. Doctora, bienvenida. Buenos días, Loreni. Buenos días, país. Hoy en cabina. Sí. Ya estamos aquí en vivo. Y tengo un temazo. Resulta que a final del mes pasado se conmemoró el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y como teníamos tantos temas pendientes, no pudimos tratarlo. Pero lo vamos a tratar el día de hoy. O sea, no lo vamos a dejar pasar por alto. Trastorno bipolar. Siempre hemos escuchado esa palabra. Sí. Muchas personas la mal utilizan. Eso le iba a decir que se utiliza mucho cuando no se debe, o sea, en ocasiones sí, que no se debe. A veces las personas, lo que pasa es que hay una confusión con el tema de la bipolaridad. A veces las personas dicen, no, porque tú eres como bipolar. Cambia de opinión rápido. Refiriéndose a la personalidad o a la reacción que tiene una persona. Sin embargo, el trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza justamente porque tiene dos polos, por eso se llama bipolar. Okay. Un polo, imagínate, una balanza. La persona puede estar de tres formas. En la forma estable, en donde los neurotransmisores están equilibrados. Luego también puede estar en una crisis de depresión, que eso es una cara de la bipolaridad, y también puede estar en una crisis de hipomanía o manía, que en ese caso sería ya la parte psicótica. ¿Qué pasa con el trastorno bipolar? Que hay varios tipos. Está el trastorno bipolar tipo 1, que es el más común, el trastorno bipolar tipo 2 y el trastorno bipolar mixto. El trastorno bipolar tipo 1 es aquel en donde la persona puede presentar un polo depresivo, pero también un polo de manía. Okay. Luego les voy a estar explicando cuáles son los síntomas de la depresión y cuáles son los síntomas de la manía. El trastorno bipolar tipo 2 es cuando una persona presenta un polo de depresión. Fíjate que la depresión es la protagonista, siempre va a estar. Pero también un polo de hipomanía. Hipomanía, voy a comenzar por aquí. Es cuando la persona está muy contenta, muy alegre. Tú ves que la persona hace picos de alegría, cantos, una gran felicidad. Sin embargo, en este no hay síntomas psicóticos. En este la persona no va a escuchar voces, ni va a pensar que es una superdiosa o un superdioso que tiene poderes especiales. Pero la depresión ya la hemos hablado varias veces. En la depresión, los síntomas son los mismos que presenta una depresión. Tristeza persistente, puede presentar anedonia, que es la disminución del deseo de hacer las cosas que generalmente le causan placer, minusvalía, alteración en el patrón del sueño, alteración en el patrón alimentario, pensamientos de muerte, pensamientos incluso suicida, intento o ideación. ¿Ok? Entre varios síntomas que lo pueden buscar por YouTube, porque hemos hablado de depresión en varias ocasiones. Entonces ese es el trastorno bipolar tipo 2, es el menos común. El menos común es el mixto. El mixto es cuando está mezclado el 1 y el 2. Okay. Entonces el trastorno bipolar tipo 1, que es el más común, el que con mayor frecuencia acude a buscar ayuda profesional. En el polo es la depresión, que ya lo acabo de decir, y el polo de manía. ¿Cuáles son los síntomas de una manía? Aquí es que me voy a enfocar y me voy a parar. ¿Por qué? Porque esta es el motivo por el que lleva el familiar a esa joven o a ese joven, porque se levanta de madrugada, echa agua, doctora. Doctora, mire, no duerme. Se levanta de madrugada a limpiar y a sacar ropa. Tiene demasiada energía. Habla mucho. O sea, tiene aumento de la motricidad. Habla mucho, verborrea. Habla demasiado, no se calla hablando disparate. Se irrita, se pone agresiva o agresivo. Le dan picos de
de felicidad, o sea, una felicidad extrema. Comienza, canta, baila y se despatilla. Doctora, mire, ella es cristiana, pero ahora le ha dado con cantar canciones del mundo. Entonces, eso usted no tiene que pensar que es un demonio. Usted lo que tiene que pensar es que puede ser un trastorno bipolar y que necesita ayuda profesional, que necesita acudir a un psiquiatra. O doctora, mire, de vez en cuando está como muy simpática, como muy contenta, pero ahí mismo comienza a llorar. A esto se le llama labilidad afectiva. Esos cambios como de afecto. La persona está muy sonriente y de buenas a primera demasiado triste. Esto es muy característico del trastorno bipolar. También puede presentar prodigalidad. Prodigalidad es cuando regala todo. Doctora, le ha cogido con regalar la ropa. Regala todo lo que hay en la casa. A veces regala hasta la compra cuando está en crisis. Eso es prodigalidad. También es muy característico del trastorno bipolar. Porque son picos, ojo. Hay personas que les gusta regalar por su personalidad, pero sus regalos son limitados. Sí. Pero hay personas, por ejemplo, yo tuve una paciente que ella regalaba sus obras de arte, sus cuadros, como le decimos comúnmente, de la casa, y eran obras de artistas plásticos importantes, o sea, obras de 300,000 pesos, y las regalaba. Entonces ahí tú te das cuenta que esos regalos son extravagantes, llaman demasiado la atención y pues que es tan fuera de lo común. Me imagino que esos regalos son sin motivos. Porque sí, sin motivos. Por motivos sin de motivos. Y demás, pero sin motivos. Sin motivos. Por ejemplo, tuve un paciente que lo que hacía era que regalaba la compra. Wow. Él agarraba y hacían la compra y cuando venían a ver no había nada y se la regalaba a los delivery. Por ejemplo, esto es algo que también puede llamarle la atención a ese familiar y entender que esa persona necesita ayuda profesional, que no es un tema de un demonio, señores, es un tema de una enfermedad. El Señor puso a los médicos, a los doctores, a mí por ejemplo, como un instrumento para poder ayudar. Así que no crean que nosotros no estamos puestos por el Señor. Eso es algo muy importante. Cuando una persona presenta un trastorno bipolar o una depresión o un trastorno de ansiedad, lo que necesita es un psiquiatra. No necesita, inclusive, cuando hablamos de un trastorno bipolar, no necesita un psicólogo. Necesita un psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay que medicarlo. El trastorno bipolar se debe medicar. La medicación principal para un trastorno bipolar son los estabilizadores del estado del ánimo. ¿Por qué? Porque la causa del trastorno bipolar es una desregularización de los neurotransmisores. O sea, los neurotransmisores, en vez de estar equilibrados, se van a inclinar a un lado. Por ejemplo, en un momento la serotonina va a estar muy elevada y la dopamina muy abajo y viceversa. Y por eso hay que dar estabilizadores del estado del ánimo para que, pues, valga la redundancia y obvio, para que se estabilicen los neurotransmisores. También se utilizan antipsicóticos y antidepresivos. Todo va a depender de la crisis que tenga el paciente. Si el paciente tiene una crisis depresiva, obviamente se utilizarán antidepresivos. Si el paciente tiene una crisis de manía, hay que utilizar medicamentos antipsicóticos. Y los medicamentos los prescribimos los psiquiatras. Los psicólogos no pueden prescribir medicamentos. Ojo, los psicólogos son piezas importantes para la salud mental, sin embargo, ellos manejan la parte conductual. Ellos manejan las terapias, ya sea terapia cognitivo-conductual, logoterapia, todos los tipos de terapia de insight, hay muchos tipos de terapia. Y eso es lo que hacen los psicólogos. Pero no pueden medicar, porque no son médicos. Ojo, los psicólogos son psicólogos y pasan por una escuela de humanidades.
Los psiquiatras somos doctores, pasamos por la escuela de medicina, hacemos los 6 años, 7 años de la carrera de medicina y luego tenemos que hacer 4 años más de la especialidad de psiquiatría. Okay. Esa es la diferencia. La diferencia. Doctora, esta parte de doble ánimo o bipolaridad, ¿se presenta ya en personas adultas o puede empezar desde la niñez? Sí, mira, puede iniciar desde la niñez. En la niñez se llama trastorno de desregularización, pero es más común ya a partir de la adolescencia. Okay. Aproximadamente de un 3 a un 4% de la población mundial presenta el trastorno bipolar. Es decir, de cada 100 personas que tú conoces, probablemente haya uno o 4, perdón. Uh-huh. De cada 100 habrán probablemente 4, 3, 4 que sean bipolares. O sea que estamos hablando de que realmente es común. Hay artistas, hay personas importantes, o sea, personalidades. Personas del arte. Ajá, que son bipolares y que han sido bipolares. Por ejemplo, el que ha visto obras de Van Gogh notará que hay cambios de humor en la obra. O sea, hay momentos en que él su arte la plasmaba con tristeza, uh-huh. Pero también hay otras obras en donde tú ves esa descarga de felicidad, sí. Todas esas flores amarillas, toda esa energía, porque cuando una persona tiene una manía, tiene un aumento de la energía. Es también característico de la manía ese aumento de energía. Doctora, vive caminando y cantando y como que no se apaga, no se cansa y duerme 2 horas y no necesita dormir más. Esa es otra. Uh-huh. No es que no duerme, es que con 2 horas es suficiente para esa persona que está en esa crisis. También hay otras personalidades como Winston Churchill, el famoso británico. Él también era bipolar. Incluso si vemos algunas películas en donde él tiene presencia, vemos esos cambios de humor. Y eso es trastorno bipolar tipo 1. Pero de los más jovencitos, de los actuales, está Britney Spears, por ejemplo, que lo hemos visto. Hemos visto esas crisis que ella ha hecho, que se cortó todo el pelo. Por ejemplo, en ese momento, sin lugar a dudas, ella estaba en una crisis psicótica. Ella estaba en la parte maníaca. Tenemos a Mel Gibson, así, ese actor tan, vamos a decir, tan famoso, sí. Pero que también es prestigioso, sí. Con tanto prestigio, porque no es lo mismo ser famoso y tener prestigio. Uh-huh. Porque él su carrera la ha llevado como muy bien, eso es prestigio. También otra, wow, cómo no, Catherine Zeta-Jones, la esposa de Michael Douglas. Uh-huh. Esta chica también, esta mujer, porque bastante, ya no es chica, ¿no? Ella también tiene un trastorno bipolar, pero en el caso de ella, es el trastorno bipolar tipo 2, que llama la atención porque cuando la balanza se inclina a la parte depresiva, esa depresión se hace muy fuerte. Esta yo entiendo que es el trastorno bipolar más peligroso que existe. Hay otra cosa y es que muchas personas presentan primero la depresión, son diagnosticados con depresión porque pues eso es lo que ha presentado y en un momento entonces hace una crisis de manía o de hipomanía y obviamente hay que cambiar ese diagnóstico. Porque si antes no había ocurrido esa crisis, pues se considera que es una depresión hasta que no aparezca la crisis de manía. Bien. Bueno, esa es la parte, el 1, doctora. Esa sería la como usted lo clasificó. No, como yo lo clasifiqué, vuelvo y te comento, está el trastorno bipolar tipo 1, exacto, que es el más común. En va a haber, vuelvo y repito, un polo a la manía y un polo a la depresión. El trastorno bipolar tipo 2, hay un polo a la hipomanía, o sea, una manía más suave, más sutil. En este polo la persona no es tan acelerada,
la energía no está tan elevada y tampoco va a decir que oye voces o que el Señor lo mandó, o que es un enviado del Señor. Por ejemplo, eso sería psicótico. Y el mixto, que es donde hay cambios entre el bipolar tipo 1 y bipolar 2, que hay una mezcla entre ambos. El mixto es cuando hay un trastorno bipolar mixto. El diagnóstico es muy fino. Hay que hacerlo de una manera muy fina y es porque cicla muy rápido. Son cicladores rápidos, o sea, puede hacer una crisis de manía en una ocasión, pero también puede hacer una crisis de hipomanía en una ocasión y como muy rápido. Son cicladores rápidos y por eso inclusive es muy difícil el manejo de estos pacientes, porque hay que estar cambiando de manera continua los medicamentos. Incluso hay que cambiar, que si ahora te pongo antidepresivo, que si después te pongo un antipsicótico. Y ojo pacientes, usted que nos está escuchando. Doctora, que me mal diagnosticaron porque me dijeron que era bipolar, que yo era depresivo y ahora me dicen que yo soy bipolar. Vuelvo y repito, usted puede haber presentado crisis depresivas en la antigüedad y de buenas a primera en una ocasión presentó una crisis de manía o de hipomanía, inmediatamente cambia el diagnóstico. No fue que usted fue mal diagnosticado, usted fue muy bien diagnosticado. ¿Por qué? Porque el que es depresivo puro no hace crisis ni de manía ni de hipomanía. Bien, por acá nos tienen una preguntita y dice, ¿qué puede detonar este trastorno si no tienes a nadie en la familia con él? Y si la persona que sigue su tratamiento puede sanar definitivamente. Ok, mira, lo primero es que es más común que que aparezca este trastorno en familiares de primer nivel. Okay. Es decir, en personas que tengan a su papá o a su mamá o a un hermano que sean bipolares. Pero no significa que usted no pueda ser el debutante. Una persona puede debutar en la familia con un trastorno bipolar. Usted puede ser el primero que aparezca con un trastorno bipolar, como igual puede ser el primero que aparezca con una diabetes o con una hipertensión. Es igual. El trastorno bipolar es una enfermedad común y ojo, cuando una persona tiene un trastorno bipolar, si es medicada y si hace reconocimiento de su patología, de su enfermedad, puede tener una vida regular, puede casarse, puede tener hijos, puede compartir con sus amigos. Quizás uno conoce una persona que tenga un trastorno bipolar y ni cuenta se da porque esté estabilizado. Así que si nos están escuchando, no hay nada de qué preocuparse. Lo que sí hay que buscar ayuda profesional. En tu radio. Contigo en tus mañanas, Loren Miga.